y nos vamos a basar en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 4. Y usted escúcheme con mucha atención lo que dice Corintios. Primero te voy a leer unos versículos que son el 8 y el 9, bueno, desde el 7, y después me voy a saltar al 15 y desde ahí te voy a leer lo que falta, ¿no? Ponme mucha atención lo que dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. A partir del 15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cierra tus ojos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí delante de tu presencia, Padre, en tu casa. Muchas gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Dios. Permíteme, Señor, que esta palabra se arraigue en los corazones y nos sirva, Padre Santo, para nosotros poder soportar las cosas que se nos vienen, Padre. Te pido bendiciones para cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, ¿qué decía Pablo en este pasaje? Decía, las tribulaciones son momentáneas y son mínimas. Hermano Felipe, lo que Pablo vivía aquí o lo que la iglesia vivía aquí realmente era muy mínimo. Lo que Pablo estaba viviendo cuando le escribió la carta a Corintios, la segunda, ¿era mínimo las tribulaciones que tenía? No. ¿Qué tribulaciones tenía? Encarcelamientos, apedreamientos, lapidaciones, muchas cosas. Encarcelamientos, los apedreaban, los perseguían, no podían estar en paz, como ahorita nosotros estamos en esta iglesia y no tenemos ningún problema, ¿verdad? Pero ellos sí lo tenían. A Pablo varias veces lo metieron a la cárcel solamente por predicar a Dios. Entonces él decía, pues esto es mínimo, o sea, realmente no se compara con 5 pinzas en la cara por 3 minutos, pero es mínimo, o sea, va a pasar. En toda la Biblia nosotros podemos encontrar varios casos de varias personas que por servir a Dios vivieron un sufrimiento momentáneo. Tenemos el caso de Daniel, que lo metieron en un foso de los leones, que aunque no le pasó nada, la incertidumbre de saber que va a ir a un pozo de los leones, aún confiando en Dios, pues sí debe ser muy difícil, ¿no? Imagínate que te digan a ti, te vamos a meter en el zoológico, ahí en la jaula de los leones, y tú no sabes realmente si Dios va a obrar o no va a obrar. Tú tienes la fe de que va a suceder, pero imagínate, de todas formas vas a tener el sentimiento de ¿y si me comen? ¿Y si antes de comer me juegan conmigo? ¿No? Sadrac, Mesac y Abednego fueron 3 hombres que por no hincarse ante un Dios falso, los condenaron a ser metidos en un horno de fuego. Entonces, no sé quién de ustedes se ha quemado en alguna ocasión, pero simplemente con un leve toque con algo caliente, pues ya estamos hasta llorando, ¿no? Ahora imagínate meterte a un horno que está con el puro fuego y estar ahí durante un buen tiempo. Y quizá el caso que más nos podría llamar la atención es el de Job. Todos, o creo que todos conocemos la historia de Job, que él vivía bien, tenía riquezas, tenía familia, y de la nada llega y pierde a sus hijos, que yo creo que es el dolor más grande que un padre puede sufrir, una persona puede sufrir, el perder un hijo, y no sé cuántos tenía, pero los perdió todos. Pero perdió sus riquezas, perdió todo lo que tenía, y su esposa, cuando está en el peor momento, la que se supone que tiene que ser la base, la que la ayuda, la que lo sostiene, le dice: maldice a tu Dios y muérete. Imagínense el momento que vivía Job
cuando su esposa le dice eso, cuando ve que todo le está saliendo mal, cuando a lo mejor él oraba y oraba y oraba y no veía respuesta de Dios. ¿Qué momento? Me imagino yo que era un momento extremadamente difícil. Y sin embargo la Biblia dice que Job en ningún momento pecó contra Dios. Él soportó. Entonces nos dice Pablo, estas tribulaciones de aquí son momentáneas y son mínimas. ¿Por qué nos dice eso si realmente no eran mínimas? ¿Por qué nos dice que son mínimas y son momentáneas? Porque Pablo entendía que la gloria postrera era mayor que la primera. Él sabía que cuando acabara esta vida, que es un instante, él iba a tener una mayor recompensa allá en el cielo. Amós y Manuel sabían que si soportaban iban a obtener un premio y ellos ya sabían qué premio iba a ser. Entonces nosotros sabemos qué premio vamos a tener si soportamos hasta el final, pero ojo, el final, la carrera no es inicias aquí y cuando te cansaste te sales y ya ganaste. La carrera es inicias aquí y tienes que llegar a la meta, tienes que cruzar la meta. Si no cruzas la meta, pierdes. Nuestra meta es, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué creíste en Dios? ¿Para que tus problemas se acabaran? ¿Para que tu economía creciera? ¿Para conocer gente? ¿Para conocer a tu esposa, a tu esposo? ¿Por qué estás aquí? Para llegar al cielo, ¿no? Me imagino que todos tenemos la misma meta: llegar al cielo, vivir con Dios, estar en paz con Él y no sufrir nunca más. Porque esa es la promesa de Dios, que tú cuando llegues al cielo ya no vas a tener sufrimiento. Aquí sí, pero allá no. Resulta ser que nosotros como hombres tenemos un promedio de vida, y si me equivoco por ahí los doctores o el que tenga el dato me lo aclara, pero hasta donde yo sé, el promedio de vida de un hombre es como de 70 años, más o menos. Los que ya están arriba pues ya ganaron tiempo extra. Pero por ejemplo yo estoy cerca de la mitad. Hay otros que ya están más cerca de la mitad, ¿verdad? Que podría decirse que ya nos están robando oxígeno. Pero aproximadamente es el promedio de vida, 70 años. Y si nos ponemos a pensar, 70 años no son nada. Se van de volada. ¿Cuántos años ya pasaron atrás de nosotros? ¿Y cuántos años quizá van a venir después de nosotros? Nosotros estamos un instante en esta vida. Inclusive hay una canción cristiana que dice que la vida es como la neblina. ¿Cómo es la neblina? Blanca, bien bonita. En un instante está, en otro instante ya no está. Y hay momentos en los que está muy, muy espesa y no ves nada, ¿sí? Pero así es la vida, como neblina. Estás y nadie te garantiza que saliendo de aquí no te pueda dar un infarto, no te puedan atropellar, no puedas estar en un lugar donde hay una balacera, más aquí, ¿verdad? La vida es un instante, no sabemos cuándo vamos a dejar de existir. Ni los más pequeños ni los más grandes podemos decir, es que a mí me faltan 3 años, todavía la hago. No sabemos. En un instante estás, en otro instante no estás, te fuiste a dormir, ya no despertaste y no sabemos. ¿A poco no les ha pasado que se murió tal? ¿Cómo si lo vi ayer? ¿Cómo si lo vi la semana pasada? Pues sí, es que la gente muere, ¿no? Así pasa, nos morimos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros? ¿Esta vida? ¿El propósito tuyo es vivir bien esta vida? ¿Ser rico en esta vida? ¿No sufrir en esta vida? Tu propósito es muy bajo. Porque en esta vida vinimos a sufrir. En esta vida hay un programa de televisión muy chafón, pero que se llama 1000 maneras de morir. Y realmente existen más de 1000 maneras de morir. Por cosas absurdas la gente muere. De hecho es hasta un milagro el que estemos vivos de tantas maneras en las que nos podemos morir. Somos realmente muy débiles. Pero ¿cuál es el objetivo de nosotros? ¿O cuál es el propósito del cristiano? Soportar. Ponte a pensar un momento, ¿cuál es el problema que en este momento tienes? ¿Es económico? ¿Es laboral? ¿Es de salud? ¿Qué problema es el que más te está mortificando en este momento? Bueno, esa dificultad que tienes es un instante. Si lo soportas, vas a entrar en victoria. Pero hay gente que por el mínimo sufrimiento decide abdicar y se va al mundo.
Hay muchos cristianos que solamente porque alguien le torció la cara y no le gustó, se van de la iglesia. Hay muchos cristianos que porque Dios no les cumplió un milagro, se van de la iglesia. Es que lloré y mi mamá de todas formas se murió. Sí, pero a veces uno ora y las cosas no suceden. A lo mejor nos falta fe, a lo mejor el propósito de Dios es aún mayor. Porque lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. No hay nada más seguro en esta vida más que la muerte. Pero cada quien decide qué va a pasar después de que muera. Entonces, los problemas o las tribulaciones que nosotros tenemos en este instante no se comparan realmente con las que pasaba Pablo, ¿o sí? Para nada. En la edad, hubo un periodo oscuro de la humanidad en el cual la iglesia de enfrente, para no decir marcas, se dedicó a torturar gente. Todo aquel que no iba de acuerdo a la doctrina de esta iglesia, sin un juicio justo, porque realmente los que determinaban quién moría o quién vivía eran ellos, si alguien te acusaba, por ejemplo, de hereje por ir en contra de sus creencias, te condenaban automáticamente a la muerte. Y las muertes eran realmente tormentosas, te podían quemar vivo, te podían estar torturando por horas, te podían arrancar la piel a pedacitos, te podían sacar las uñas. ¿Alguna vez se han pegado en un dedo y se les ha enterrado una uña o se han cortado mal una uña? El dolor es tremendo. Ahora imagínate que te arranquen una a una cada una de las uñas de tus pies, después se pasen al otro pie y luego se pasen a las manos. Imagínate el dolor que debes de sufrir. Y eso realmente se vivió. Y nosotros nos quejamos porque no tengo para pagar la luz, nos quejamos porque no tengo para comer a veces, nos quejamos porque me duele aquí, porque me duele allá, porque me enfermé de aquí, me enfermé de allá. Y realmente nos estamos volviendo muy delicados. Los cristianos primitivos eran gente que aguantaba, gente que sufría, gente que viniera lo que viniera, no se rajaban, porque tenían una convicción real. Y ahorita, porque te tuercen la boca, ya te ofendiste. Yo no sé qué problema estás pasando realmente. Quizá tu problema sí es muy difícil, quizá tu problema no sea tan complicado, pero yo te puedo decir que lo vas a superar si tú pones tu confianza en Dios. Hace un poquito más de un año, gracias a nuestro antiguo presidente, que era bien guapetón y bien buena onda, que hizo reformas, resulta ser que los docentes, entras tú al servicio, te dan un contrato de 6 meses, se termina ese contrato, te dan un contrato de año y medio, si bien te va, a veces te dan otro de 6 meses y así te iban dando contratos hasta que conseguías 2 años y te daban la base. Tú dirás, pues eso es muy común, o sea, en cualquier trabajo puedes darte contratos y no pasa nada. Y el problema realmente era que cada contrato que a ti te daban, se te cortaba tu pago. Como profesor, cuando entras, no es que te colocan la escuela que te queda a unas cuadras de tu casa, te colocan lejos lo que encuentras. Entonces, te cortan tu pago, tienes que pagar gasolina o pasaje, tienes que pagar comida, tienes que pagar pues lo mismo que pagan los demás, pero con la diferencia de que tú estás trabajando prácticamente gratis. Y tú cuando vas y les dices, oye, ¿y mi pago qué rollo? No, pues es que luego te lo damos, es como si fuera un ahorro. Y tú les dices, sí, pero es que yo lo necesito ahora porque el banco me está cobrando y me va a cobrar intereses y tú no me los vas a dar. Sí, te entendemos, pero no pasa nada, tú síguele. A mí me duraron, y fueron momentos difíciles, me tardaron 6 meses en pagar. Más de 6 meses. En julio nos llegó el pago. Mientras nos cortaron el pago, a Diana también le cortaron el pago y estábamos así como que, ¿y ahora qué hacemos? Pero te puedo decir la verdad, y realmente Dios nunca nos desamparó. Nunca nos faltó comida. Sí se nos incrementaron las deudas, no les voy a decir que no, pero Dios nunca nos desamparó. Y yo cada quincena decía, en esta quincena es la buena, esta quincena me pagan. Y llegaba la quincena y no me pagaban. Y decía, bueno, la otra quincena es la buena. Y llegaba la otra quincena y no me pagaban. Y yo me tronaba los dedos y decía, ¿cómo le voy a hacer? En las noches yo no podía dormir por la desesperación de,
¿qué vamos a hacer? Porque es difícil. Tienes que llenar un tanque que, gracias a nuestro expresidente, no sale barato. Nos echábamos entre 800 pesos porque yo me echaba un tanque a la semana y son como 800 pesos por tanque. Entonces nos tronábamos los dedos y decíamos, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y no nos quedó de otra más que aguantar. Sí hay momentos en los que dices, pues tiro la toalla. Sí hay momentos en los que dicen, pues ¿qué voy a hacer? Tengo que buscar otra cosa. Sin embargo, Dios nunca nos dejó de lado. Y ahorita te puedo decir, eso ya pasó, ya lo superamos, ya estamos un poquito mejor a como estábamos hace un año y valió la pena el sufrimiento. Ahora, yo te voy a decir, tú vas a decir, ay no, 6 meses, sí está gacho, pero realmente lo de nosotros no fue tan difícil. Hay gente que les duran un año, hay gente que a pesar de eso tienen papás enfermos, tienen hijos y es más difícil. Entonces, no se trata de comparar nuestros dolores, se trata de soportarlos. Imagínate tú los momentos previos a la crucifixión, cuando Jesús fue al monte a orar. Imagínate el dolor y el sufrimiento que tenía él, porque lo de él no era como que 5 minutos, 3 minutos, él sabía lo que le esperaba, él sabía que la muerte que iba a tener iba a ser una muerte muy, muy, muy difícil. De hecho, la Biblia dice que como él, nadie ha sido lapidado, nadie ha sido tan lastimado como él, tanto así que su rostro cambió completamente de las llagas que tenía. Le daban un latigazo y el latigazo se venía con piel, lo escupían, y él sin tenerla ni de verla, o sea, realmente no tenía por qué haber sufrido eso. Le clavaron clavos en sus manos, pero él, aparte de que lo sufrió, él ya sabía lo que le iba a pasar. Yo no sabía que en 6 meses no me iban a pagar. Yo decía, la siguiente quincena me pagan. De momento me cayó y ya, qué alivio. Pero él sí sabía lo que le iba a pasar. Él sabía lo que iba a sufrir. Y la incertidumbre de saberlo cuando no estás en el momento es aún peor. Porque no solo es el dolor que vas a tener en el momento, sino lo que sabes que te va a pasar, y ya desde ese momento estás tan angustiado que la Biblia dice que Jesús sudó sangre de tan preocupado que estaba. Y él tuvo la oportunidad de decir, Padre, ya no quiero esto, Padre, me retiro, lo dejo todo, y que estos ingratos se la arreglan como puedan, que los crucifiquen a ellos y yo me salvo. Y sin embargo, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo lo que iba a padecer, por amor a ti, por amor a mí, decidió sufrirlo. Imagínate qué tan grande amor y qué tan grande fue el valor de Jesús para soportar. Y tú me puedes decir, sí, pero era Dios. Y yo te voy a decir, sí, pero también era hombre y también le dolía. Sin necesidad de sufrir, lo hizo por amor. ¿Y cuánto tiempo duró la crucifixión? Todo el proceso. ¿Cuánto tiempo duró? Casi un día, ¿no? O sea, duró un rato, no. En lo que cargó la cruz, en lo que lo latigaron, en lo que sufrió la noche posterior, el ver que sus amigos lo estaban dejando a un lado, el saber que Pedro lo iba a negar, el saber que uno de sus amigos lo había traicionado. A nosotros nos traicionó un amigo, y empezamos a publicar en el Facebook, traidores y no sé qué, y nos sentimos realmente muy desilusionados. Y no pasa nada, a él lo vendió un amigo, alguien que vivió 3 años con él, alguien que comía con él, alguien que a todos lados iba con él, lo traicionó. Y otro de los que dijo que iba a sufrir por él y que iba a la cruz con él, lo negó. Y Jesús lo supo. ¿Realmente nosotros estamos dispuestos a soportar un dolor como este? ¿A soportar un dolor como el que soportó Pablo, que era momentáneo e insignificante? La vida es un instante. Lo que puedas sufrir en esta vida no se compara en nada con la gloria que vas a tener después que partas de esta tierra. Amos, ¿me ayudas tantito con...? Les voy a contar una historia que le escuché a Dante Gebel, precisamente. Ponme música así como de una historia bien padre acá, que los va a motivar, ¿no? Resulta ser que había un rey muy poderoso y muy rico. Este rey quería un consejo para los momentos más difíciles.
Entonces hizo una reunión con todos sus sabios, llamó a todos sus consejeros, los más sabios, y los reunió y les dijo: yo quiero que ustedes lleguen a la conclusión de una frase que cuando yo esté en el peor momento de mi vida, esta frase me reconforte, esta frase me ayude a salir de ese problema. Los dejó, los sabios, les dijo: yo no quiero saber qué frase es, yo les prometo que no la voy a ver hasta que me encuentre en ese problema. Los sabios se reunieron, escribieron la frase en un papel chiquito, lo doblaron y se lo entregaron al rey. El rey les dijo gracias, lo dobló aún más y lo colocó en su anillo. Su anillo era hueco, lo abrió y ahí adentro lo puso y lo guardó. Pasó el tiempo y en una ocasión de noche los enemigos de este rey fueron a su reino, acabaron prácticamente con todo su ejército, empezaron a conquistar sus tierras, y cuando su guardia real, la que está al servicio de él, la que lo protege, también cayó a filo de espada, este rey no le quedó de otra más que salir huyendo. Mientras iba huyendo, no sabía qué hacer y llegó a un despeñadero, y su idea fue: no tengo de otra, me voy a quitar la vida. Cuando piensa esto, se acuerda rápidamente de la frase y dijo: este es el momento. Abrió el anillo, sacó el papel y en el papel decía: esto también pasará. Se quedó pensando y la frase le llegó de tal forma que en lugar de tirarse al despeñadero, decidió esconderse. Se esconde detrás de unas piedras, pasa el tiempo, los enemigos que venían detrás de él no lo encuentran. Pasa el tiempo, pasan los años, el rey reúne más ejército, el rey consigue recuperar riquezas, va y recupera lo que era de él y consigue aún más riquezas de las que tenía antes. Cuando entró a la ciudad con todo el ánimo de la gente que le aplaudía y que le agradecía el haberlo rescatado otra vez, uno de los sabios que había escrito ese papel se acercó y le dijo: rey, yo creo que en este momento también deberías de leer aquel papel. Y el rey dijo: no, porque ese papel, esa frase solamente era para un momento difícil. Y el sabio le dijo: aún así, ahorita también tienes que leerlo. El rey lo sacó y volvió a leer: esto también pasará. El cielo, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esto es momentáneo, esto es un instante, pero lo que viene después es mayor. Vale la pena el soportar cualquier dolor que tengas con tal de estar al lado de Dios. Vale la pena el soportar cualquier tipo de persecución, la burla que te puedan hacer tus vecinos, la burla que te puedan hacer tus compañeros, los problemas que tengas, sean económicos, sean laborales, el problema que tengas, vale la pena soportarlo. ¿Sabes por qué? Porque eso también pasará. Pero en el momento en el que estés arriba, en el momento en que tengas riquezas, en el momento en el que creas que el mundo te pertenece, recuerda, eso también pasará.